está en nuestros estudios el director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Alza. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muy bien, un gusto también estar con ustedes. Te hemos invitado para hablar de política, de la gran política, de la institucionalidad de nuestro país y de las próximas elecciones. Empecemos, si te parece, revisando y conociendo tu opinión acerca de cuál es la situación actual de los partidos, porque para que haya un sistema democrático que funcione, los partidos son clave. Si los partidos no funcionan, no representan, y si no representan, la democracia no camina. Sí, bueno, yo creo que uno de los elementos claves de una democracia efectivamente es el sistema de representación. El sistema de representación consiste fundamentalmente en un sistema de partidos, ¿no? Y que estos partidos funcionen democráticamente, que tengan elecciones internas, que permitan la decisión y la intervención de los ciudadanos y de la definición de sus líderes y de sus candidatos durante todo el proceso electoral, y ciertamente los ejercicios de oposición y de deliberación política que se da durante el periodo de gobierno. Hoy día... Y por último, y el tema también, no lo he mencionado, pero creo que es hoy más relevante que nunca, el tema de la financiación de los partidos, es decir, los aportes... Ese es un tema clave, ¿no? Es un tema clave que va ligado justamente... Yo empezaba por la primera parte, por el tema del sistema de partidos, porque creo que tiene que ver fundamentalmente con la idea de la representación, y creo que eso es un tema clave, es decir, la forma en la que los ciudadanos se ven representados al momento de tomar las decisiones de política pública, de gestión, de gobierno, de un Estado determinado. Y por supuesto, para que funcione ese sistema tiene que haber un sistema de financiamiento que hoy día no hay en el Perú, a pesar de que hay algunas normas todavía aprobadas, pero que requiere una serie de ajustes normativos que todavía están en el Congreso, y de la definición de los presupuestos y de la forma en la que el Estado va a financiar los partidos. Eso tampoco existe hoy día, ¿no? Recordemos un poco la historia reciente de nuestra república. El fundador de este canal de televisión, del Canal 11, fue el primer outsider de la política frente a la crisis de los partidos, ¿no? Él irrumpió en el escenario, Ricardo Belmont irrumpió, ¿no? Con el arbolito de obras, es verdad, y porque la gente no se veía representada por los partidos tradicionales, ¿no? Le ganó al Fredemo también. Bueno, este ha sido un proceso además un deterioro progresivo, ¿no? en la construcción de los partidos, que tuvo su momento clave durante los 90, ¿no? Y que el que un independiente, ¿no? logre, que los ciudadanos conecten con él, ¿no? Luego Fujimori trató de repetir un poco esto, ¿no? Y lo hizo, ¿no? En los 90 fue exactamente lo que hizo que Fujimori aparezca además dentro de un espacio en el que los partidos ya no representaban, y que además estaban deslegitimados no solamente por la corrupción, sino también por una pésima actuación política dentro del sistema, que Fujimori aprovechó muy bien ciertamente, y que luego además remató, el sistema con ya las decisiones que vinieron durante su periodo post-autogolpe. Ahora, pero regresando ahí al tema de Belmont primero y Fujimori después, se hablaba de la partidocracia, ¿no? O sea, de partidos que no representaban los intereses del pueblo, sino que se representaban, eran como un club, ¿no? O eran clubes. Que en el fondo sigue ocurriendo hoy día, y creo que por eso, hay alguna esperanza de que aparezca el outsider, ¿no? De esperanza entre comillas, de que aparezca el outsider y que gobierne, o tenga algún tipo de predilección o de preferencia por parte de la población, y que eso permita que encontremos a alguien que represente realmente los intereses que yo quiero. Aunque es, en realidad, una dinámica falaz, ¿no? Porque el outsider justamente aparece como la novedad es la lógica del voto negativo, ¿no? O sea, no quiero votar por nadie, que aparezca alguien que de algún modo represente una novedad y, entre comillas, represente una esperanza, precisamente porque, bueno, su nueva aparición de repente me genera la oportunidad de tener algo diferente a lo que ya tengo. Pero hoy día los partidos no son sólidos. La insatisfacción frente a lo que hay, porque es como, la vez pasada en Correo yo escribí que esto es como cuando uno va a un restaurante, ¿no? Y le traen la carta y ve los platos y ve que ningún plato es saludable, ¿no? O que ninguno le agrada, ¿no? Y le dice al mozo, oiga, no hay otra cosa que comer, y le dicen, sí, ahí está otra cosa. Entonces tráigame esto que es más saludable. Sí. Con la enorme diferencia de que si no te gusta nada y aún ese plato te genera dudas, te puedes cambiar de restaurante, Acá en el mejor de los casos. Acá no. Acá tienes que elegir alguno de los que está. Y tenemos una lista de candidatos y en realidad en el fondo son los mismos de siempre. Pero hay gente que dice, esta lista, todo esto es tóxico, ¿no? Esto no es bueno para mí. Así es. ¿Qué puedo hacer? Y entonces espera encontrar a alguien que aparezca y que represente realmente lo que quiere, que es algo distinto. Ahora, ¿qué cosa es eso, ese algo distinto? Claro, en un espacio como el nuestro, yo creo que ese espacio de esperanza es una conexión particular entre el ciudadano y su Estado.
Es decir, recuperar la confianza. Fíjate, los conflictos sociales, para hablar de la gobernabilidad ya muy general en términos del país, creo que los conflictos sociales representan hoy día claramente ese disloque, esa inconexión que hay entre el ciudadano y su Estado. Nadie confía en el Estado a tal nivel que en el peor de los casos lo que quiero es que no haya nada, o sea, que no esté la empresa, que no esté el Estado a través de sus ministerios y que por favor me dejen vivir al menos solo. Muchas veces las comunidades esperan eso. Pero a veces el Estado, ¿no crees tú? Yo lo he visto de cerca en algunos casos de proyectos mineros, el Estado no ha sido o no ha cumplido el rol del Estado. Supuesto, ha estado muy del lado de la empresa, digamos. O sea, se ha confundido. Va de la mano con la empresa, la presenta, inicia los talleres informativos y luego espera que la empresa resuelva sus problemas con la comunidad que encuentre en el camino, porque como todavía tampoco las ha hecho un catastro y ha registrado las comunidades, le ofrece al sector privado un espacio, en realidad, que es literalmente una bomba de tiempo o una completa, digamos, suerte, ¿no? O sea, es un desastre. Por eso es que la inversión está parada, ¿no? Bueno, y entonces las consecuencias de la inversión privada, de que la inversión privada se vaya, es una consecuencia que tiene que ver directamente con los conflictos. Y los conflictos no son un problema del ciudadano, son un problema de una enorme ineficiencia del Estado para hacer promoción de la inversión privada y garantizar a su vez los derechos de los ciudadanos. Son dos elementos claves que tiene que mantener ese segundo el elemento es lo que parece que ha faltado, ¿no? Se ha puesto como que mucho énfasis en que hay que apoyar la inversión privada, pero se han olvidado de que estas poblaciones del entorno de estos proyectos tienen que también mejorar su calidad de vida, tener medios de comunicación. Mira, no es extraño que después de 40... Yo vi el caso de los Achuar alguna vez cuando tomaron los pozos petroleros de la Pluspetrol. Eso fue hace unos años. Terminó con un conflicto serio, pero no era gratuito. Eso fue durante el gobierno de García. Me acuerdo, Jorge del Castillo era el primer ministro. Y no era gratuito. Y decían, bueno, estos son indígenas, ¿qué tienen? ¿Por qué han tomado los pozos? Bueno, llevaban 40 años con sistemas de contaminación en donde sus hijos tenían minerales en la sangre. Bueno, 40 años no había habido remediación, no había sistema de salud, de educación, no había alimentos, y cuando finalmente tomaron los pozos, recién se prestó atención respecto de una comunidad. Hoy día ese lote 192 es el que está de nuevo en discusión. Es la misma población, solo que ahora ya no se trasladó solamente a la comunidad que está al lado del río Corrientes, sino que está en la ciudad. Entonces, hay un problema de desconfianza en el Estado, pero no es gratuita, es un asunto de que un Estado, partidos, líderes políticos se han desconectado con el ciudadano y, por supuesto, yo espero que surja algo nuevo, que es, bueno, es algo diferente, que respete mi derecho, que me garantice, que promueva mi inversión, genere recursos, pero que a su vez proteja mi ambiente y me permita a mí también tener un desarrollo después de 40 años y que cuando la empresa se vaya yo tenga sostenibilidad económica para mí y para mi familia. Claro, pero sí, a veces quienes han sostenido esa tesis los han acusado de ser comunistas, ¿no? Y entonces eres terrorista antiminero. Carlos Alza es un terrorista antiminero. Me lo han dicho, me lo han dicho alguna vez, cuando yo era defensor, alguna vez fui defensor adjunto en la Defensoría del Pueblo y me lo dijeron. Frenas la inversión, ¿cómo se te ocurre hablar de temas medioambientales? Yo he tenido mi empresa, o sea, no puedo no creer en la inversión y creo que además hoy día hay una convicción respecto a que el mercado y las empresas, la inversión privada, es un elemento fundamental para el desarrollo nacional. Pero justamente porque es un elemento fundamental para el desarrollo nacional, hay que hacer y promover inversión de manera responsable. Y eso implica generar condiciones para que el empresario funcione y además para que esa inversión genere efectivamente beneficios, valor público, digamos, bienestar para la población. ¿Y qué piensas también de la situación? Y eso, ojo, y eso no es cerrojo para nada, ni estar pensando en el trotskismo, ni estar pensando en el trotskismo, es estar pensando literalmente en que el crecimiento económico solo es sostenible en la lógica de la democracia que respeta derechos humanos. Y esas dos cosas son elementos sustanciales que sí creo son un elemento que puede marcar la diferencia de alguien que aparezca en el espectro político y que es que hay quienes te dicen que los derechos humanos son una tontería, ¿no? Bueno, eso viene hay representantes hasta de la iglesia. De la iglesia, exacto. ¿No? Ahora, yo te quería preguntar, ¿qué hay de el tema de la ética en el mundo corporativo y en el mundo del sector público? Porque hay miles de casos, o muchos, en donde el regulador, ¿no? O el funcionario de la entidad reguladora en 2 minutos se pasa al mundo corporativo y pasa a trabajar a la empresa regulada y no hay ningún tipo de sentimiento de culpa, nada. O sea, mira, lo aplauden. Totalmente de acuerdo. Eso está mal, ¿no? El gran problema, creo, es que nos estamos moviendo siempre entre dogmas. El dogma de que la libertad absoluta
es lo que va a resolver el mercado, que la regulación no es en realidad válida porque es efectivamente un asunto de rojos, caviares o terroristas, cuando en realidad los modelos que han funcionado allí donde los mercados funcionan tienen regulaciones estrictas. Porque yo puedo promover que se ponga una empresa, pero tengo que proteger el agua, el terreno y el aire de la comunidad. Los fanáticos te dirían nada de regulación, por favor. Claro, claro. Porque la regulación... porque no. tiene que ver, creo, con un dogma que se ha afincado en el Estado. En los países en donde tampoco hay menciones regulación, el Estado, porque el Estado también es una mala... Hay que desaparecer al Estado, te pero dicen. el Estado es el que en realidad tiene que marcar justamente las capacidades y posibilidades para que la empresa desarrolle, y allí donde hay Estado, los empresarios serios piden que el Estado funcione. Claro. Alguna vez pedimos que haya Ministerio del Ambiente. Yo mismo estuve insistiendo en los años entre el 2005 y 2006 que se cree el Ministerio del Ambiente, y el 2008 se creó. ¿Y qué se esperaba? Las propias empresas. Yo recuerdo el gerente de Yanacocha se presentó en un programa de televisión y dijo: yo creo que sí, necesitamos Estado. Porque claro, si no, tenía 36 instituciones ambientales con las cuales tenía que negociar y tramitar sus procesos. Pero muchas de las prerrogativas o facultades que teóricamente deberían estar bajo el ámbito del Ministerio del Ambiente, sí, se las pasaron al Ministerio de Energía y Minas porque el Ministerio del Ambiente... Las mantuvieron en el Ministerio de Energía y Minas. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Deberían pasar al Ministerio del Ambiente... para que el ente, digamos, teóricamente mejor capacitado para velar por el cuidado de nuestro entorno, ¿no? Porque además ejerce la función. Porque creo que el tema ambiental siempre aparece y se visibiliza como un tema que es como adverso a la inversión privada. Y en realidad es exactamente lo contrario. La protección del ambiente en realidad garantiza la sostenibilidad de la propia inversión, porque garantizar el tema ambiental y respetar los derechos de las comunidades en el buen relacionamiento con las comunidades te permite que la empresa pueda estar 80 años sin conflictos. Pero cuando hay fanatismo también en la multimedia, ¿no? Posturas como la tuya, digamos, desde el mundo académico, ¿no? Con las credenciales de la Universidad Católica. Pero con la práctica de haber estado en los conflictos y viendo de cerca por todo supuesto, el país. O sea, no es solo la... Tú te has ensuciado, digamos, las botas yendo al todo el país, lo he recorrido. Pero igual puede ser ridiculizado y tachado de, no digo comunista, pero digamos un rojo más, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué hacer para revertir eso y decir, hey, el pueblo también quiere ser escuchado? No es una cuestión de fanáticos. Mira, yo creo que hay que discutir muchísimo. Hemos creado en la Escuela de Gobierno un espacio, en la Católica hemos creado un espacio que se llama la Plataforma para la Reflexión Política. Y ahí donde nos dicen que somos rojos caviares a veces en la universidad, porque nos acusan de eso, ¿no? Yo tengo un espacio liderado por Rolando Ames, un político reconocido, ex senador de la República, además un miembro de la Comisión de la Verdad, pero además un profesor universitario serio. Bueno, es capaz de convocar a personalidades de diversas tiendas políticas. Hace 2 días hemos tenido 2 días de trabajo con 29 personalidades de diversas ideologías discutiendo los temas regulatorios en el Perú. Muy plural, entonces. Totalmente plural. Como este canal. Como este canal. Y es perfectamente posible sentarse a discutir y llegar a convencimiento de que la educación requiere regulación y más Estado, pero que seguramente la promoción de la inversión requiere una regulación mucho más promotora y facilitadora de los procedimientos de inversión, pero a la vez el tema ambiental requiere más regulación y enforcement, lo que tú decías, que las empresas tengan compliance, tengan exigibilidad de cumplimiento y tengan regulación y tengan un aparato estatal, la UEFA por ejemplo, que sea fuerte y que sancione. Eso genera confianza en el ciudadano porque dice, mi Estado me promueve la inversión, pero viene de la mano con zanahoria y látigo, ¿no? Zanahoria para promover la inversión, pero látigo para el incumplimiento de las normas ambientales. Premios y castigos, ¿no? Para que aquellas empresas que sean socialmente responsables, ambientalmente cumplidoras de sus obligaciones, ¿no? Insisto, yo alguna vez fui a presentar en el Banco Mundial una lógica de conflictos, de cómo se atendían los conflictos en el Perú, y un empresario petrolero australiano me dijo, nosotros vamos a estar 80 años, lo único que queremos es no tener conflictos e invertir en paz. Entonces, y me dijo, si para eso necesito yo tener un Ministerio del Ambiente, yo lo voy a tener. Claro. Y por supuesto que eso es una lógica moderna de un empresariado moderno, no de un comerciante pues, feudal, ¿no es cierto? Pero hay algunas instituciones digamos, que yo creo no ayudan del todo porque están como que muy ideologizadas. Muchísimo. El IPE y la AMPADIA, no sé, alertan que cada iniciativa de regulación es una bomba atómica. También lucidez, ¿ah? Hace un momento decían, el invitado decía que queríamos tener una BBC. Bueno, en Inglaterra, yo vivo en Inglaterra porque he estudiado allá, en Inglaterra hay regulación en el sector telecomunicaciones y en la BBC hay regulación. Y hay regulación de contenido. Y cuando hubo un programa de
de televisión que afectaba la moral pública en ese caso y la comunidad se quejó ante el órgano de regulador de contenidos, el programa fue no eliminado del sistema, porque lo que dice el señor es cierto, hay libertad para elegir, pero lo pusieron en un horario que eran 3 de la mañana, para que efectivamente sea el mejor horario. Entonces, si queremos tener un buen sistema sostenido económico en el Perú, tenemos que movernos hacia una mejor regulación. Por supuesto, la que tenemos no es buena, pero hay que movernos a una mejor regulación, no a una absoluta desregulación del mercado, porque el mercado tiene fallas y los intereses son demasiado grandes como para dejarlos a libre albedrío. Y el free market, el mercado, digamos, digamos, Estados Unidos se mueve bajo una lógica regulatoria, tiene la EPA, ¿no? La Environmental Protection Agency, que es una oficina de regulación ambiental que es gigantesca y que es fuerte en los Estados Unidos. El otro día Ricardo puso un ejemplo, lo entrevisté yo por acá y decía, digamos, cuando no hay nada de regulación es como cuando alguien abre la puerta en el zoológico de todos los animales y los leones, ¿no? Se comen a los cisnes, se comen, digamos, eso tampoco se puede permitir. Pues. Y es que hay intereses y yo creo que es legítimo que el empresario quiera, es más, no solamente es legítimo, es necesario que el empresario quiera ser eficiente y productivo. Y es imprescindible para el modelo económico que eso así sea, porque así hay crecimiento. Sí. Pero eso tiene que estar acompañado del respeto de las reglas ambientales, porque, insisto, el respeto de los derechos de la población no solo en sí mismo es un asunto ético, que eso es algo que también se olvida dentro del sistema, es un problema de ética respecto de colocar a las personas como prioridad de las políticas, pero además, ya en términos pragmáticos, además hace sostenible el modelo económico a largo plazo. Hoy día tenemos más de 200 conflictos ambientales, el 50% son conflictos socioambientales extractivos y el 90% son mineros. Bueno, quien debería estar más preocupado de generar confianza entre el Estado y la población deberían ser los mineros. Sí. Ese modelo dogmático que está dominando el sistema peruano y que está inmerso en la política peruana y que no se discute, creo que es el gran tema del gran outsider o hombre o mujer que esperamos que surja en el Perú. Te voy a poner otro tema que lo hemos discutido también cuando hablamos del tema periodístico y es el de el combate de los monopolios y de aquellos que abusan de la posición de dominio. En un proceso electoral, para que haya un sistema realmente democrático en donde todas las voces sean escuchadas, Argentina tiene un problema hoy con Clarín, porque Clarín, digamos, es una multimedia parecida a la del comercio. Y aquí en el Perú, digamos, la multimedia dominante, ¿no? También podría no tener un comportamiento plural. Vamos a ver qué pasa con el caso de Milagros Leiva. Pero en el caso de los presidentes o los candidatos a la presidencia y estos 21 partidos políticos, ¿cómo lograr que haya suficiente pluralidad para que no solamente los candidatos que a ellos les gustan tengan la cobertura y los otros desaparezcan? O solo los partidos que tienen los recursos económicos para hacerlo. Porque ese es el asunto también. O sea, digamos, hay algunos partidos que tendrán todos los recursos para poner 5 avisos cada 2 horas. Pero habrán otros que no tienen los recursos y la televisión es cara. Y lo sabemos. No hay equidad. Y no hay equidad. Entonces, en otros lugares lo que se ha hecho es regular esto con franjas electorales. Nadie hace publicidad electoral fuera de la franja electoral. Y entonces, ¿eso qué garantiza? Que puede ser PPK y todos los recursos que puede tener, o puede ser Verónica Mendoza, para seguir con el ejemplo, y con sus pocos recursos que tiene, o de repente muchos, no sé. Pero cualquiera de los dos puede tener el mismo espacio. Claro. Puede estar el APRA, puede estar el PPC, pero puede estar el Fujimorismo más equidad, también. ¿no? Entonces, la equidad en el espacio es un asunto regulatorio. ¿Pero por qué es importante? Porque la posibilidad de que nuestros ciudadanos voten de manera informada implica que la asimetría informativa que hoy día tiene un ciudadano, es decir, la desinformación que tiene para el momento de votar, va a depender también de las oportunidades de informarle sobre las propuestas de cada candidato. Claro. Entonces, si el que tiene mucho dinero o el que solo es amigo de los medios tiene acceso a los medios, yo, ciudadano, solo voy a conocer esa propuesta. Y si hay otras que valen la pena, entonces mi libertad como ciudadano está restringida y limitada por la propia regulación. Allí es, o por la falta de una regulación. Y se puede manipular también, ¿no? Con esas reglas donde no hay reglas. O sea, y lo hemos visto, en los 90 fue así. Claro. En los 90 en realidad solo veíamos, y por eso criticábamos el gobierno de Fujimori, porque al tener una regulación o una forma de intervención que iba desde digamos, el espacio abierto para algunos pero cerrado totalmente para otros, o la presión y la autocensura de los medios a través de las presiones que se ponían con las tasas tributarias o los impuestos, por supuesto lo que había era
una sola, es como el mito de la caverna, pues me están pasando una sola película. ¿Y qué pasa con lo demás? Ahí yo creo que lo que estamos afectando es algo fundamental, que es el derecho al voto del ciudadano y su derecho a la participación política. A estar bien informado, a estar informado de todo lo que hay. Entonces no puedo ejercer mi participación política de manera adecuada. Ahora te voy a preguntar, porque tú diriges una escuela de gobierno y políticas públicas, y este es un tema, hablemos un poco de los poderes fácticos, que no se hablan en otros lados porque es un tema... Sinesio López, el director del doctorado, habla mucho de los poderes fácticos, o Paco Durán, que también es un profesor que habla sobre la captura del Estado, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco qué es esto del poder fáctico y por qué hay quienes no ganando elecciones están siempre en el poder. Es decir, cómo es que cambian los actores políticos, pero el poder económico de algunos grupos es el que determina cuál es la política económica, quién está en el MEF, ¿no? Algunos profesores hablan, y acá o en el extranjero hablan de lo que se llama la privatización del Estado. ¿Qué significa? Que en realidad hay algunos grupos que lo que han hecho es estar muy cerca al poder, incidir en el poder de varias maneras, pero las principales son las siguientes. Una es porque financian desde los partidos cuando hacen campaña hasta los partidos cuando están en gobierno. Y entonces por eso es importante pues saber quién es el que financia las compras del presidente, el ministro o el congresista. Porque entonces, hoy día comentan lo de la ministra de Energía y Minas, ¿no? Y dicen, bueno, ¿le pagó o no le pagó la minera o la petrolera los gastos cuando era presidenta de Petroperú o de Perupetro? Claro, el asunto es que muchas veces esa forma de intervención de los privados frente al público genera presión para tomar decisiones a favor de los propios sectores. Casi que los políticos se vuelven una especie de muñecos de ventríloco o marionetas del poder económico. Pero hay otra forma también que hay que tener mucho cuidado, y ahí la transparencia y el acceso a la información pública en el Estado es fundamental, y es que se produce lo que se llama a veces el revolving door, ¿no? El efecto de la puerta giratoria. O sea, yo soy gerente de la empresa, luego me voy al regulador o al Estado, soy viceministro, soy presidente del regulador. Pero nunca me he desvinculado de la empresa. No, por supuesto. Siempre hay una licencia, digamos. Pero además, luego salgo de ese cargo y regreso a la empresa. Entonces, es la puerta giratoria, pues vas a la empresa, entras al Estado, vuelves a la empresa, sales al Estado. Ejemplos tenemos en telecomunicaciones, Telefónica, en minería, un caso dramático, en petróleos, en muchos sectores, en todos los sectores, pesquería. Y el otro proceso que es clave es cuando los privados hacen la regulación del Estado. Y ahí hemos tenido ministros que han salido a reconocer que en realidad el reglamento de pesquería lo hicieron los asesores de los pesqueros. Entonces, el caso de Telefónica, en donde se puso en evidencia que la resolución estaba en la computadora enviada por un miembro un gerente de la empresa. Claro, se redactó en Telefónica la resolución de Ociptel. Bueno, es eso, pero no es solo eso, creo que es además el monopolio del discurso de cómo se mueve el Estado. El perro del hortelano no es gratuito, es un discurso en realidad de grupos de poder que presionan. El monopolio de los medios genera que haya un tipo de discurso en los medios y no haya otro. El agenda setting. Yo no sé si mañana no me vuelven a invitar por decir todo esto, o de repente me invitan a otros medios. Yo sé que en RSBC siempre voy a estar invitado, pero digamos, ese tema del el ejercicio de poder fáctico, porque no es institucionalizado, porque yo elegí a mi presidente porque yo voté por él, a mi alcalde, pero cuando el poder de facto, no formal, sino que es real y existe y se va detrás. Y no rinde cuentas a nadie, ¿no? Joan Subirats, un profesor amigo nuestro en español, muy conocido por políticas públicas, dice, esto es la acción corporativa silenciosa, ¿no? Va detrás y pone los temas, pone las soluciones, inicia los proyectos y presiona para que la regulación funcione a su favor. Eso en Estados Unidos pues le llaman capture, ¿no? Captura. La captura hasta dónde eso es captura y hasta dónde es corrupción. Bueno, todas las organizaciones modernas del mundo corporativo hoy tienen una división de corporate affairs o de asuntos corporativos, cuya misión, entre otras cosas, es estar muy cerca del regulador, ¿no? Para que cuando se produzca un intento de regulación, esa regulación sea, ¿no? Mira, hay una experiencia que a mí me parece seria, y lo digo porque conozco además a su presidenta, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. No lo han hecho. No ha sido una acción corporativa silenciosa, al contrario, ha sido muy ruidosa. Han sacado su libro blanco. Un ejercicio absolutamente transparente de decir, esto es lo que el sector piensa. Otra forma muy diferente es llevarse el proyecto por debajo, invitar a almorzar o contratar a los hijos del primer ministro para que trabajen en una minera y darles sus prácticas profesionales por $5.000 y luego pedir que la regulación salga a mi favor. O sea, es que el ejercicio es distinto. Yo creo que eso no es responsable porque quiebra la dinámica del Estado y hace que el ciudadano no crea en el Estado. Y si el ciudadano no cree en el Estado, surge el conflicto. Si surge el conflicto, la empresa para.
Claro. Y entonces, se te das Es un cuenta círculo vicioso. Un círculo vicioso que a veces es el propio empresariado y el propio Estado el que están generando ese círculo vicioso sin darse cuenta de que su dogma los está conduciendo a su propia perdición. Entonces, esto creo que es lo que hay que poner en agenda todos los días Bueno, de esta campaña. lo vamos a hacer. RBC, el Canal 11, va a iniciar una nueva programación muy pronto y te comprometo a ti y al equipo de profesionales y académicos de la Católica para que se integren y se sumen a esta tarea de discutir los temas, ¿no?, en voz alta y frente a toda la población. Y con la total pluralidad Así y con es. el compromiso de que lo que decimos además no es un tema dogmático, sino por el contrario. Hay evidencia científica, académica, pero también hay toda la voluntad de construir y aportar. La Escuela de Gobierno se ha constituido un espacio además de aporte sustantivo al Estado con propuestas y ya que no se diga que además solo hacemos humo, no. Nosotros, los politólogos, los científicos sociales y los profesionales de la Escuela de Gobierno producen y promueven que el Estado funcione mejor. Eso es todo lo que queremos. De eso se trata. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Nosotros, amigos, vamos a hacer un breve corte y regresamos con Sandra Vega y Gisela Percivali para hablar sobre educación inicial. No se vayan.